Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. El historiador Lucas, el pastor Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 24, y luego vamos a dar un saltito. Del versículo 24 nos vamos a ir hasta el 39 y 40. Y quiero, hermanas y hermanos, que este día aprendamos acerca como está escrito en la ley del Señor, como está escrito en la ley del Señor. Esa frase la encontramos una y otra vez en las Escrituras. Así dice el Señor, como está escrito, como está escrito. Esa es la postura de todos los hombres de Dios, donde ellos se han establecido al mismo Jesús. Vamos a Lucas, ¿lo encontró? Lucas capítulo 2, versículo 21, todos juntos a una voz. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 39. Así dice el Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado en esta hermosa ocasión de poder abrir las Sagradas Escrituras, Señor. Tu texto sagrado, Señor, inspirado, eterno. Te pedimos que prepares nuestros corazones para poder, Señor, recibirla y retenerla. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorifícate, Señor, tanto en la exposición como en los que vamos, Señor, a escuchar. Que podamos, Señor, estar preparados para recibir tu palabra, que será de gran bendición para nuestra vida. Danos esa gracia, Señor, para lograrlo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas, como está escrito en la ley del Señor. ¿Qué significa la palabra ley en la Biblia? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes ya hemos escuchado esta palabra o ya la hemos estudiado en algunas ocasiones, ya la conocemos, pero habrán personas que estarán en sus hogares, en su trabajo o en algún otro lugar y tengan el privilegio también de escuchar este mensaje que probablemente pues, no sepan. Entonces, la palabra ley, y por eso vamos a compartir qué es lo que significa, para que de esa forma podamos nosotros, los que estamos aquí, que ya conocemos, refrescar lo que ya hemos aprendido y compartir también con los que no han oído acerca de la ley de nuestro Dios. La palabra ley, hermanas y hermanos, en el hebreo es la palabra Torah. Torah. Y esa palabra lo que quiere decir es instrucción, enseñanza, revelación. Es decir, que cuando aparece esta palabrita ley en la Biblia, de 3 letras, ley,
está diciendo las instrucciones de Dios, las enseñanzas de Dios, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Las instrucciones de Dios, hermanas y hermanos, son para toda su creación, no solamente para nosotros los cristianos, sino para toda la creación. Dios la dio. Claro, Dios escogió al pueblo de Israel para que Israel fuera por todo el mundo pregonando, hablando del único Dios verdadero, del Dios creador de los cielos y de la tierra, de la salvación, que Dios perdona, que Dios iba a mandar el Mesías, pero Israel se estancó. Y el Señor levantó una y otra vez a algunos profetas y los mandó fuera de Israel y fueron a la tierra de los gentiles y pregonaron el evangelio, llevaron las buenas nuevas, hablaron del único Dios verdadero, y muchos de esos gentiles idólatras se arrepintieron de sus pecados. Se volvieron de sus ídolos al Dios vivo, como dice en las cartas del apóstol Pablo, de cómo los de Tesalónica se volvieron. Los colosenses, en esas regiones, en Grecia, cuando se predicó el evangelio, dejaron aquellas cosas paganas y se volvieron al único Dios verdadero cuando escucharon la ley, la instrucción de nuestro Padre Celestial. Así es que ley quiere decir Torá, instrucciones, enseñanzas, revelación de Dios. Y la palabra ley en el griego es nomos. Y nomos significa lo mismo, significa aquello que es válido y lo que está en vigencia. Lo que es válido, las instrucciones de Dios, lo verdadero, la ley de Dios refleja el carácter de Dios, es la verdad de nuestro Dios. La ley de Dios es perfecta, no tiene errores, es infalible. La ley, hermanas y hermanos, las instrucciones de nuestro Dios es el pensamiento de nuestro Dios. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Nadie tiene este atributo, ningún texto en la tierra se le puede dar este atributo, solo la Biblia, solo la palabra de nuestro Dios, solo la ley de Dios tiene este atributo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Como está escrito en la ley del Señor. Estaba meditando esta semana y yo preguntaba a ese Señor, qué hermoso este texto. Y le decía, Señor, enséñame qué es lo que yo puedo aprender para comunicárselo a la iglesia. Yo quiero comprenderlo. Y encontré algo, hermanos y hermanas, que fue de gran bendición para mí. Y es como la fórmula, como lo que necesitamos para tener éxito en la vida. Y es la ley de Dios, pero hacer lo que ella dice, no imponerle y no oponerse, sino obedecerla. Y el gran ejemplo es Jesús. Jesús desde su niñez, él comienza a cumplir la ley. Comienza él a seguir el guión escrito por nuestro Dios, escrito por él mismo. Y yo decía, Señor, allí está el secreto para todos nosotros. Si queremos tener una vida fructífera en esta tierra, seguir los pasos de Cristo como Él lo hizo. El Señor se lo recomendó a Josué, capítulo 1, versículo 8, le dio esta sugerencia y le dijo, ¿verdad?, que si él se mantenía ahí iba a tener éxito. Y Josué se la aplicó. Josué, hermanas y hermanos, tuvo éxito como hombre, como padre, como familia, como líder en el pueblo de Israel. Él terminó su carrera, pero hubieron problemas, ¿sí? Pero él aceptó, obedeció la orden de Dios en Josué capítulo 1 versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está, Torá, las instrucciones de Dios. Y en ese tiempo no tenían todos los profetas menores y mayores, solamente tenía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y se estaban escribiendo todos los demás libros históricos. No habían venido todavía los reyes de Israel. Estamos hablando de que viene la conquista después de Deuteronomio. Y ya el Señor le dice, Josué, aquí están los escritos que mi siervo Moisés, yo inspiré esta palabra
si tú meditas en ella, Josué, si tú la obedeces, serás imparable. Nadie te va a poder hacer frente. Ya se lo había dicho en el versículo 5. Y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será tu territorio. Pero aquí está el secreto, Josué. Y hoy que vamos empezando el año nosotros, el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo. Aquí está el secreto, seguidores de Jesús, Boston. Iglesia Reformada, seguidores de Jesús, Massachusetts. Si ustedes meditan en mi palabra y obedecen mi palabra, yo glorificaré mi nombre en medio de ustedes. Ahora depende de nosotros si la aceptamos, si le obedecemos, vamos a tener grandes beneficios. Si la ignoramos, vamos a tener grandes consecuencias. Josué gozó de los beneficios de lo que Dios hizo en su vida y en Israel al obedecer la palabra de nuestro Dios. Dice Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma. Después que vienen son los beneficios. Porque entonces harás prosperar tu camino. Es decir, de lo demás no va a funcionar nada. Pero si tú meditar es pensar. Qué bonita aquella porción que leí esta mañana en ese proverbio. Qué bueno, ¿a dónde escuché? Sí, estaba escuchando el proverbio que los hermanos nos están enviando. Lo voy a ir a leer. Eso es meditar, que usted está rumiando. Así, ¿verdad? Como en el campo usted ve los animales, el buey, que usted dice, bueno, ¿qué está haciendo ese buey que está moviendo la trompa? Está rumiando, está mascando el alimento que almacenó en su estómago. Dios le dio esa naturaleza a ese animal. Entonces, cuando usamos la analogía de rumiar la palabra, estamos así, ¿verdad? Que estamos masticándola, pero nosotros la estamos masticando con nuestro pensamiento, meditando y explotar de repente, dar un grito, aleluya, Jehová es mi pastor, pero no tengo nada que comer, pero Él es mi pastor, Él me va a dar de comer. Él dice que Él cuida de las aves, así debemos de brincar. Y si alguien dice, ¿qué te pasó? Es que la palabra de Dios vino a mí. Dice que Él es torre fuerte, Él es mi castillo fuerte. Pero estás enferma. Sí, pero dice que Él es el doctor, Él es el médico por excelencia. Pero no tenés nada. Sí, pero dice que Él es el que lo provee todo. Él es el proveedor. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas en Cristo en gloria. Eso es, hermanas y hermanos, meditar en la palabra de Dios. Estar pensando. Y eso nos va a preservar de estar preocupados. Porque el exceso si usted se pone a pensar en las deudas, usted se va a salir enfermando, se va a deprimir, no va a poder ir a trabajar. Pero si comenzamos a pensar en la palabra de Dios, en la grandeza de nuestro Dios, ahí van a estar esos compromisos, esas deudas y la enfermedad. Pero aquí vamos a estar alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra te da vida. Y Josué se aplicó esta orden de Dios, hermanas y hermanos. Usted puede ir a leer en su casa todo el libro de Josué y usted ve cómo termina diciendo en el capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, yo y mi casa, dice, no hay más, dice él, esto es lo que he vivido y esto es lo que ha funcionado y yo sé que nada más puede funcionar. Lo mismo que dijeron los discípulos, ¿a dónde iremos, Señor? Dijeron ellos cuando Jesús dijo, miren, ustedes también se quieren ir. ¿Y a dónde vamos a ir? Le dijo Pedro, si no hay nadie que pueda dar una palabra como la que tú das. Solo tú tenés la palabra que da vida. De la misma manera, Josué respondió. Josué tuvo éxito, hermanas y hermanos. Josué tuvo éxito con su liderazgo. Y es que está garantizado el éxito cuando nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios. Salmo 1, versículo 1 y 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo mismo que dice Josué 1:8. Y aquí está hablando de la bienaventuranza de este varón. Y el Salmo 1 nos presenta dos personas, el varón temeroso de Dios y el insensato, el incrédulo. Uno fracasa y el otro triunfa. ¿Quién es el que triunfa? El que se deleita en la ley de Jehová. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Se acuerda que Jeremías también lo dice?
que bendito el hombre que confía en Jehová y maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el hombre que confía en Jehová, y luego dice Jeremías, será como árbol. Esa metáfora que se usa en la Biblia, nosotros la encontramos todos los días, la podemos ver. Podemos ver los árboles plantados allá afuera. Ahí están plantados los árboles frutales. Ve esos árboles en este tiempo, en esta temporada, se ven como que están muertos, no tienen hojas. Pero cuando ya pasa esta temporada y viene ahí ya el springtime, como se le conoce, la primavera, esos árboles comienzan a vestirse de hojas. Y allá por mayo, por julio, junio, miramos nosotros esos árboles que están bien verdes. Bueno, de la misma manera, hermanas y hermanos, cuando nosotros nos deleitamos, echamos raíces en la palabra de nuestro Dios y obedecemos la palabra de Dios, somos como esos árboles. Cualquiera puede decir que estamos muertos, pero estamos bien vivos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Cualquiera nos puede ver por ahí y decir, pobrecitos estos cristianos, mira cómo andan. Estos en medio de esta pandemia y todavía van a la iglesia. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Los muertos no alaban a nuestro Dios. Venimos a esta iglesia, venimos a este templo este día porque estamos vivos espiritualmente y por eso estamos aquí alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un buen aplauso, que se escuche en el tercer cielo, que aquí está una iglesia viva, que aquí hay hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo, que su obra no fue en vano, que después de 2000 años aquí hay un pueblo que le ama porque Él nos amó primero a nosotros. Salmo 1, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermanas y hermanos, Jesús vino para cumplir las instrucciones de Dios. Jesús es el tope. Ningún hombre en la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, pudo someterse a todas las instrucciones de Dios. Sin embargo, Jesús vino Él a cumplir todito. Vino a cumplir de dos formas. Una es a cumplir las profecías, como Dios había revelado desde Génesis, que venía el Redentor, y en Cristo se han cumplido ya muchas y se van a seguir cumpliendo. Y vino a cumplir también en obediencia la demanda de la ley de Dios. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús viene y dice, miren, la ley, las instrucciones de Dios no es invento del hombre y no son negociables. Eso se tiene que cumplir porque es la palabra eterna, son las instrucciones eternas de Dios y revelan el carácter del Creador. Y Él dice, yo no estoy aquí porque se escuchaban rumores que Jesús estaba quebrantando la ley divina porque no guardaba el sábado y otras cosas más, porque Él sanaba a los enfermos los sábados. Y Él dice, yo no he venido para contradecir la ley, he venido para que la ley sea cumplida. Y sigue diciendo en versículo 19 de Mateo 5, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya hemos estudiado esa porción y hemos aprendido acerca de a qué se refiere esa justicia mayor de los fariseos y de los escribas. Pero nos quedamos en el punto de cómo Jesús le da énfasis a la ley del Dios, lo importante que es y cómo Jesús nos enseña, hermanas y hermanos, que se cumple en él lo que él dice en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñen a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Punto y coma, pero esta parte dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, hermanas y hermanos, usted puede comprender un poco por qué la grandeza de Jesús. Por qué Jesús es el hombre más importante en todo el mundo, el más famoso, el más rico, el más sabio, el más poderoso, el más influyente,
el que nunca pasa de moda, al que no tiene competencia. Él es el más grande. Él es grande. Él es grande, hermanas y hermanos. Ese es el que nosotros adoramos. Y lo vemos desde Lucas capítulo 2, versículo 21. Vemos cómo la Escritura nos enseñan. La Escritura, hermanas y hermanos, o la ley, es como un guión de película escrita por Dios. Y los actores somos todos nosotros que vamos actuando, haciendo de acuerdo como Dios lo ha decretado. Decía Juan Calvino en sus días, en sus tiempos, que la creación, el mundo, decía él, es el teatro de Dios, el teatro de Dios. Y todas las escenas que en el mundo, que la creación, nosotros podemos ver esos paisajes tan hermosos, esas escenas, Dios las ha escrito, las creó para su gloria, para ser exaltado Él. Cuando habla que la creación es el teatro de Dios, ahí va incluido el hombre, ahí va incluido la mujer, ahí va incluido todo. Eso decía Juan Calvino en sus días. Y aquí una vez más, yo pensando en ese pensamiento de ese hombre, decía, tenía razón el hermano. Porque Lucas 2, versículo 21, dice el texto, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Y eso ya es una de las órdenes de Dios, mandamientos, instrucciones de Dios para su pueblo, que el pueblo de Israel no tenía que bautizar a los niños como lo hace la tradición, sino presentárselos a Dios. Aquí lo vemos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Qué estamos viendo? Cumplimiento de la ley. Las instrucciones de Dios tienen que ir como Dios las ha dado, no puede ir diferente. Aquí usted mira el carácter de Dios y ve usted la pureza de la palabra de Dios, desde Génesis al Apocalipsis. Y ahora nosotros en nuestro tiempo no la podemos contradecir. Aquí es donde está el problema de nosotros, que por eso es que no tenemos éxito, porque nosotros oímos la palabra, pero no la practicamos como la oímos, sino que a veces la practicamos a nuestra manera. Y a veces los predicadores quieren ponerle como atractivo, quieren ponerle su propio sazón, y por eso es que se han ido a contarnos muchas historias de la vida, el día a día. Historias que podrían estar bien si las contamos tomándonos un café, estamos charlando o estamos en algún almuerzo. No tiene nada de malo, pero en el púlpito yo creo que debe de predominar la palabra de Dios, es el texto. Y también en nuestra vida lo que debemos de aplicar y deber de luchar para que puedan suceder cosas extraordinarias en nosotros es el texto sagrado. Esto es lo que tiene poder. Entonces aquí vemos, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño conforme a la ley, porque está establecido en la ley. Y en el libro de Gálatas dice que Jesús vino y nació bajo la ley, se sometió a la ley, porque como hombre Él vino para cumplir la ley. El hombre no puede obedecer la ley. Y Jesús, desde el día 0 hasta la muerte, hasta la resurrección, cumplió absolutamente todo. Esto es maravilloso, hermanas y hermanos. Por eso es que es un deleite estar aquí hablando de Jesús hoy y seguir sus pisadas, seguir como Él lo hizo, seguir la Biblia, seguir la ley de Dios. No para ganarnos la salvación, porque ya somos salvos. La ley no fue dada para proveer salvación, sino fue dada para revelar el carácter de Dios y también nuestra condición, pero para llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin de las instrucciones, dice Pablo en Romanos, es llevarnos a Cristo. Y hoy aquí estamos nosotros viendo la ley del Señor en Lucas, y Lucas nos está llevando a Cristo en su niñez. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esta es otra norma que está escrita por Dios en Levítico, en Deuteronomios, acerca de la purificación de la mujer que queda impura después que ha dado a luz. Esos 40 días, ¿verdad?, de dietas que en nuestra cultura
la mujer se toma, pues en el judaísmo, en los judíos, eso no es algo que se inventó por esta zona, sino que eso Dios lo reveló a la humanidad, que la mujer entre en un periodo de recuperación, de santificación, le llaman aquí, de purificación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, no solamente de la mujer, sino de José también, y luego dice algo maravilloso, conforme a la ley de Moisés. Esto no es conforme a la tradición. Y luego, como los judíos conocen la ley de Moisés, el escritor de Lucas, para que no haya confusión y no piensen aquellos gentiles que, no, entonces esa ley es para los judíos porque Moisés la escribió, sigue él usando otros sinónimos, porque esa ley de Moisés es la ley de Dios. No es el pensamiento de Moisés. Le trajeron a Jerusalén, dice, para presentarle al Señor, lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros aquí no tenemos una fecha, no tenemos un tiempo para presentar a los niños, pero sí los presentamos cuando están pequeños. ¿Por qué los presentamos? Bueno, siguiendo lo establecido de la ley de Dios, conforme a las Escrituras, conforme a las instrucciones de Dios. Por eso los presentamos. No porque al presentarlos ya son salvos, no, sino que los presentamos para que Dios los salve, sí, para que Dios los ayude a nuestros hijos, y también se los entregamos a Él porque Él nos regaló esos hijos. Y sabemos que el agua, que algunos la llaman agua bendita, que le echan en la mollerita al niño aquí, ¿verdad? Así le llaman mollera, le dicen algunos aquí en la cabeza. Eso no le quita el pecado a ningún infante. Pero nosotros nos bautizaron. La mayoría de nosotros nos bautizaron una tradición. Bueno, el judío no tiene esa tradición. Por esa razón aquí Jesús está siguiendo lo conforme a como Dios lo reveló. Nosotros cuando ya somos cristianos ya comenzamos a decir lo mismo, conforme a la ley de nuestro Dios. Cuando nosotros presentamos a los niños estamos diciendo conforme a las Escrituras, no conforme a lo que piensa el pastor, no conforme a lo que piensan las instituciones cristianas, sino conforme a las Escrituras. ¿Ve cómo cambia todo, hermanas y hermanos? No es que nos han lavado el cerebro, no es que nos han engañado, porque algunos, parientes se enojan. ¿Cuándo vas a bautizar al niño? Buscar los padrinos, buscar la madrina. Si quieres yo soy la madrina de tu niño, tu niña. Y algunos por miedo que van comenzando en el cristianismo, los presentan al Señor y luego después van allá donde el sacerdote y los bautizan y ya tienen su madrina y su padrino. Pero aquí vemos lo que se está diciendo hablando del más grande de Jesús. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, eso quiere decir que ya habían pasado más de 8 días. ¿Sí? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿A quién se lo presentaron? Al Señor. Y luego me gusta el texto de donde viene el tema, el título del mensaje. ¿Cómo está escrito en la ley del Señor? Ahora mira, ya cambió aquí. El escritor Lucas, el historiador, dice, ¿cómo está escrito en la ley del Señor? Eso está en Deuteronomio, en Levítico, en Números, en el Pentateuco. 2 puntos. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas y 2 palominos. Todo se hace como está ordenado por nuestro Dios, hermanas y hermanos. Levítico capítulo 12, versículo 3 dice, y al 8º día se circuncidará el niño. La circuncisión a los 8 días, dice aquí Levítico, se le tenía que aplicar al niño varón. Eso fue una orden que Dios le dio a Abraham como una señal de su pacto de gracia. Y Abraham se lo aplicó él, se lo aplicó a Ismael, a Isaac, a todos sus hijos, y ya estaban grandes cuando hicieron esa práctica, como un gesto de obediencia, de sumisión a Dios. Hoy en día está disponible la circuncisión
en el hospital los doctores la ofrecen. Cuando usted tiene un hijo varón, ellos dicen, mire, lo va a circuncidar. Y le dicen los beneficios, es que va a haber beneficios, él se puede guardar de alguna infección en su parte, porque no va a acumular tierra y otras cosas más. Pero ya ahí es opcional. Si usted practica la circuncisión de su hijo, no hay pecado. Y si no lo circuncida también, tampoco hay pecado, de ninguna manera. Pero los judíos lo siguen haciendo. Claro, ellos siguen haciendo la circuncisión. Los judíos siguen practicando la circuncisión. Pero esta circuncisión, hermanas y hermanos, no se trata solamente de esa práctica en el cuerpo del hombre, sino que apunta más allá. Esa señal que Dios le dio a Abraham de circuncidar a los miembros de su clán, apuntan a la circuncisión del corazón, del corazón de piedra siendo cambiado por un corazón de carne. Entonces Pablo en el Nuevo Testamento usa la analogía y dice, porque la circuncisión hecha de manos no es la que tiene valor, porque los judíos se confundieron y dijeron, bueno, somos circuncidados y eso quiere decir que ya pues hemos cumplido la demanda de Dios y somos su pueblo y Él nos va a salvar. Y Él dice, ustedes están equivocados, ustedes se pueden circuncidar y seguir siendo paganos, incrédulos, rebeldes y no se someten a la ley de Dios. Están engañados. Entonces Él dice, aquí dice, la que vale no es la circuncisión hecha de manos, sino la circuncisión en el corazón hecha por Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Esa es la que tiene valor delante de Dios. De ahí la otra es cultural. Porque hubo también en los primeros años una controversia. Iban los judaizantes diciéndole a los cristianos, ustedes tienen que circuncidarse. Y le iba imponiendo, si usted no se circuncida, usted no es salvo. Se parecen, los judaizantes se parecen a aquellos que van ahí. Tenés que hablar en lengua y si no hablas en lengua, no tenés la señal que has recibido el Espíritu Santo. Si no hablas en lengua, no tenés el Espíritu Santo. No has sido salvo. Y si usted no lee la Escritura, lo manipulan y le dan pánico. Pero si usted lee la Biblia, usted dice, pues yo nunca he visto eso en las Sagradas Escrituras. Usando una ilustración para comparar del problema de los judaizantes en el tiempo de Pablo, que él escribe a los Gálatas y los exhorta, le dice, Gálatas, insensato, ¿cómo es posible que empezamos por el Espíritu y vamos a terminar por la ley? Comenzamos por la gracia, ustedes recibieron el perdón de sus pecados, ustedes recibieron la salvación por la gracia de Dios y ahora ustedes se están siendo confundidos, ya los convencieron los judaizantes de hacer obras. Y Pablo tuvo que escribir esa carta en defensa para aclarar todas esas dudas. Así que hermanas y hermanos, habiendo dicho eso, nosotros lo que estamos aprendiendo es el peso de la ley de Dios. Cómo se cumple, cómo Dios no falla en su palabra, cómo nosotros podemos creer y cómo también nosotros podemos seguir el gran ejemplo de Jesús de cómo se puede honrar a Dios en nuestra vida. Jesús, y aquí vamos a concluir, Jesús nos enseña, hermanas y hermanos, desde su niñez, de cómo se honra a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Bueno, número 1, con obediencia. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Ves los beneficios que vienen? Los beneficios, la recompensa de la obediencia. Aquí lo dice. Versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo le pertenece a Dios. En otras palabras está diciendo, mira, si tú le obedeces a Dios, si tú crees a Dios y sigues lo que Dios ha revelado, todo lo que hay en el mundo, Dios te va a meter a que tú puedas ministrar de todo lo que Él tiene. Wow, yo solo puedo decir, wow. Ahora entiendo por qué la grandeza de Cristo Dios se lo dio absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Jesús vino y honró al Padre obedeciendo su palabra totalmente. Y hoy nosotros, hermana, podemos luchar
con la ayuda de Jesús, a obedecer la palabra de nuestro Dios, no por imposición, sino seguir el gran ejemplo que Cristo nadie le impuso. Él vino y lo hizo voluntariamente, vino a honrar al Padre. Aquí termino Miqueas 6:8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios, como está escrito en la ley del Señor. Si nosotros creemos y obedecemos como lo hizo Jesús, que no nos quepa la menor duda que Dios será glorificado en nuestra vida. Y con nuestros problemas de salud, de escasez, y con todas nuestras luchas y nuestras debilidades, pero si luchamos sobre todas las cosas a agradar a Dios, la vida de nosotros será diferente. Y la gente nos va a llamar bienaventurado, pueblo dichoso, porque así lo dice Deuteronomio. Y los pueblos los van a elogiar y van a decir: ese es el pueblo sabio, porque ese pueblo obedece y ama a ese Dios, el único Dios poderoso, el único Dios que lo gobierna absolutamente todo, el Dios que lo ha creado todo. Ese pueblo es sabio. Y van a decir de nosotros: ese hombre es sabio, esa mujer es sabia. Ve, cuando lo humillan, cuando le gritan, él no se defiende, él no contradice, él no saca un montón de malas palabras. Él es paciente. Y mira dónde está, mira la gracia de Dios en él. Mira esa mujer, yo la conocí. Mira ese hombre, yo lo conocí. Ese hombre estaba ahí en las calles, todo sucio. Estaba en la droga, en el licor. Ese hombre estaba destruido. Pero mira lo que hace Cristo. Ve, cuando usted obedece la palabra de Dios, la gloria, la alabanza, no será para usted, será para su Señor y Salvador. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso, Rey de Reyes, Señor y Señor. Hagámoslo todo para Él, porque Él se lo merece. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.